Si estás dentro del mundo de las altas capacidades, seguro que ya conoces el término sobrecitabilidades. Yo te hablo de ella en mis cursos, te hablo de ella en los artículos y de verdad que es muy bonito pensar que hay una explicación sucinta a las altas capacidades en toda respuesta emocional, toda respuesta conductual que veamos tanto del niño como del adulto dotado. Pero, y este es el vídeo del pero, estamos leyendo a Dabrowski o la investigación de Dabrowski solo de soslayo y solo en diagonal. En realidad, Casimir Dabrowski fue un visionario de la neurodiversidad y lo fue 60 años antes de que existiera este término, porque Dabrowski habló de cosas que aún no existían a nivel de término diagnóstico, no existían en su época, como por ejemplo el autismo o el TDAH o el desorden de procesamiento sensorial o la doble excepcionalidad, que sabes que tanto me gusta. Y no solo lo vio y se anticipó, sino que nos quiso dar una visión no patológica del asunto, una visión no capacitista en los años 30. Y si Dabrowski viviera hoy y se leyera el DSM-5R, diría, te lo dije, esas personas no eran únicamente dotadas y sus actitudes responden a un diagnóstico coocurrente. Pero después el mundo de las altas capacidades se lo apropió, salpicó sus prejuicios por encima y quiso diferenciar la alta dotación del trastorno, en una suerte de supremacía de la dotación. Y pisaron a Dabrowski y se nos dijo por activa y por pasiva, oye, una cosa es tener sobrecitabilidad psicomotora que tener TDAH, y cuidado no lo vaya a confundir. O oye, una cosa es tener sobrecitabilidad imaginativa y otra ser autista. O oye, una cosa es tener sobrecitabilidad sensual y otra tener un desafío de integración sensorial. Porque a mi niño no le pasa nada. A mi niño lo que le pasa es que es muy listo. Yo soy Bea Sánchez de mamavaliente.es y te digo, agárrate porque vienen curvas, porque lo que has leído sobre las sobrecitabilidades en los libros de alta capacidad, y no hay libro de alta capacidad que se precie donde no aparezca, da un giro cuando Christian Wells, que es mujer de doble excepcionalidad, traduce los primeros textos polacos de Dabrowski y se los pasa en 2019, hace muy poquito, a Michael Pioski, que es uno de los autores del conocido libro Living with Intensity, y que es además defensor de las sobrecitabilidades, que, para ponernos en contexto, no es una teoría, no es la teoría de las sobrecitabilidades, sino que es parte de una teoría mayor y más densa que se llama teoría de la desintegración positiva. Voy a hacer una breve explicación sobre todo esto por si has caído aquí y no te suena de nada las sobrecitabilidades, y así nos sirve para hacer una línea del tiempo y situarnos. Adelanto que me flipa el tema por si me ves muy emocionada. Bueno, la teoría de la desintegración positiva, para resumir, nos habla de un crecimiento emocional avanzado y para este crecimiento nos hacen falta unos factores necesarios y estos factores son connaturales a la persona, es decir, es algo con lo que el niño nace, ya desde la cuna está, y se llaman sobrecitabilidades o excitabilidad aumentada. Y para investigar sobre esto, Dabrowski, que era un psicólogo y psiquiatra polaco, y quédate con esta doble formación porque va a ser interesante para comprenderlo todo, lo hace con un grupo de jóvenes altamente dotados, en los que está estudiando y, oh sorpresa, estaba viendo crisis existenciales, depresión, angustia y otras dificultades emocionales. De hecho, los primeros estudios de Dabrowski, que son de 1937, se basaban en el estudio de la autolesión o automutilación y el suicidio. Y si sabes de neurodivergencia, pues ya sabes por dónde voy. Pero atención aquí, porque la visión de Dabrowski es que las personas creativas y las personas dotadas tenían una intensidad y una sensibilidad que podía parecer una enfermedad mental, que podía parecer un trastorno. Pero en lugar de patologizar esas características, y mira que tenía una visión médica, que era psiquiatra, por eso te decía esto, las planteó como variaciones naturales que tenían sus fortalezas propias, es decir, habló de neurodiversidad y lo llamó sobrecitabilidades. Para resumir mucho, diríamos que la sobrecitabilidad es la capacidad de experimentar el mundo con más intensidad y que si lo vas a buscar en inglés tienes que buscar overexcitabilities, que se acorta como OE. Y entonces Dabrowski lo divide en 5 grupos o 5 factores que son los siguientes. El primero, sobrecitabilidad psicomotora,
es la capacidad de experimentar altos niveles de energía física. Entonces puede verse a nivel motor, ese niño que se mueve mucho, o también en el habla, un niño que habla muy rápido, que interrumpe, tiene un perfil competitivo, hay un entusiasmo por los juegos y los deportes, y también se observan tics y hábitos nerviosos. Algunos lo van a definir como una ráfaga de electricidad. Y esta ráfaga pues puede tener tanto salidas de ira como de explosividad. Es decir, que hay un excedente de energía y que hay una expresión psicomotora de esa tensión. Pero tenemos también la sobreexcitabilidad sensual, que nos habla del mundo sensorial y de la recepción de esos estímulos que nos están llegando a través de los sentidos. En esta sobreexcitabilidad vemos el disfrute de la experiencia estética y de la artística mayor, y puede haber salidas como buscar consuelo en las formas, en los sonidos de las palabras o en el equilibrio. Sobreexcitabilidad intelectual nos habla de una actividad intensificada, ahora sí, de la mente. Y entonces hay habilidades analíticas, hay una gran curiosidad, hay un intenso deseo de saber más acerca de las cosas, y esto incluye una concentración sostenida y la capacidad para mantener ese esfuerzo o ese compromiso con la tarea, así como el pensamiento reflexivo. La sobreexcitabilidad imaginativa se refiere a esa capacidad de imaginar y de tener una fantasía que es muy vívida, tanto que confundo realidad con ficción. Aquí tengo una baja tolerancia al aburrimiento y el individuo se evade en sus sueños, se evade en sus visualizaciones y se nos pierde. Y por último está la sobreexcitabilidad emocional, que es la que más le gusta a la gente, que es la capacidad de sentir intensamente tanto mis emociones como las de los demás. Aquí está esa gran empatía. Y aparecen expresiones somáticas o pueden aparecer como el dolor de barriga, el rubor, las palpitaciones. Entra aquí el miedo, la ansiedad, la preocupación por la muerte, la tendencia a la depresión, el amor por los animales y esos sentimientos de inadecuación, de yo no pertenezco a este mundo, yo soy muy diferente, pues eso también está aquí. La emocional y la sensual muchas veces se combinan y hacen una experiencia mucho más rica que puede tener expresiones como, atención, buscar consuelo en la comida, esto es, hacer steaming. Y Dabrowski sentó las bases de esta teoría en 1935, pero empezó solo hablando de sobreexcitabilidad psicomotora, sensual, imaginativa y emocional, no la intelectual, esta después, porque todavía no estaba trabajando con personas de alta capacidad. Y cuando lo hace, cuando trabaja con personas dotadas, es ya en la segunda edición del 58 cuando incluye la sobreexcitabilidad intelectual, que, ojo, considera que es el tipo más raro de sobreexcitabilidad y que es el único que no precisa adaptaciones. Y esto es importante porque para el resto él sí que considera que hace falta adaptaciones y hacen falta apoyos. De hecho, incluso habla de apoyo farmacológico para la psicomotora. Y hoy en día, oye, esto es como nombrar a Satanás. ¿Cómo que mi hijo necesita terapia o necesita medicación? No, mi hijo solo tiene sobreexcitabilidad, en este caso sobreexcitabilidad psicomotora o la que sea. Y así estamos privando a muchos niños de una atención ajustada, quedándonos únicamente con la parte de Dabrowski que nos interesa o que es más bonita. En todo esto hay algo que a mí personalmente me parece sorprendente y es que la excitabilidad que define Dabrowski es una propiedad del sistema nervioso y del cerebro, no solo cerebro, con lo que hablar de ella sin que hablemos de integración sensorial me parece un crimen, porque Dabrowski empieza a hablar de sistema nervioso en los años 30, en unos textos que ya hemos visto que se quedaron en polaco hasta hace muy poquito. Y ahí no está trabajando todavía con alta capacidad, pero sí que va trabajando conceptos como desafíos de memoria, de atención, de imaginación, de fantasía. Habla también de enfado, de pereza, de autolesión, de desórdenes de escritura y de lenguaje, de problemas sexuales. Es que está hablando de la neurodivergencia pura y dura. Pero Jane Ayres no define la integración sensorial hasta una década después. Y son áreas, no sé por qué, que se abordan por separado. Por un lado la alta capacidad y por otro la integración sensorial. Cuando hay un estudio de 2013 de la SPD Foundation que nos señala que un 35% de las personas dotadas tienen desorden de procesamiento sensorial, sobre todo en el área de modulación con hipersensibilidad o hiperrespuesta, que esto es lo que fácilmente se confunde con alta sensibilidad. Pero que también podían aparecer desafíos motores o disprasia. Y aquí yo no me voy a meter porque no es mi área de trabajo
Y sí que te dejo en pantalla 2 vídeos donde hablamos de esto y uno de ellos es con Dafne Santana, que ella sí que es profesional y es experta en el tema y te lo explicará mejor. Pero lo que sí que quiero es que veas la unión de conceptos, porque ¿a qué llamamos modulación? Que lo hemos dicho antes. Es el ajuste que hacemos de esa información o de ese input, de esa entrada sensorial que está entrando a nuestro sistema nervioso central. Y en algunas personas esa entrada de información se desincroniza y se activan receptores sensoriales en un proceso que llamamos excitabilidad. ¿Te suena? Bingo de palabras. Esa excitabilidad es la que genera las conexiones entre la entrada sensorial y la conducta o la respuesta que yo doy, cómo estoy reaccionando. Y si esa respuesta es ajustada, no hay desorden de procesamiento sensorial. Pero si es excesiva o es insuficiente, oye, pues ya sí que podemos estar hablando de DPS o desorden de procesamiento sensorial. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque un niño con altas capacidades puede también tener desorden de procesamiento sensorial y no deberíamos justificarlo con esta interpretación sesgada de las sobreexcitabilidades, con decir, es que mi niño es sobreexcitable y ya está. Porque Dabrowski no escindía, no decía tienes esto o tienes esto, sino que la teoría estaba abierta a muchas realidades en una misma persona. Es más, las sobreexcitabilidades no solo aplican a las altas capacidades, de hecho a veces ni siquiera aplican. Hay un estudio de 2013 también que confirma que la alta capacidad es heterogénea y que hay personas intelectualmente dotadas que no muestran esta sobreexcitación o sobreexcitabilidad y personas con sobreexcitabilidades que no son intelectualmente dotadas. Es decir, que la sobreexcitabilidad ni define a todas las personas dotadas ni define solo a las personas dotadas. Las sobreexcitabilidades ¿abarcan la presencia de altas capacidades? Sí, sí que la abarcan, pero también TDAH, autismo, depresión, bipolaridad, ansiedad, TOC y otras condiciones de neurodivergencia y de salud mental. Y algunas de esas condiciones pueden presentarse a la par, conjuntamente con las altas capacidades, con lo que ahora sí estaríamos hablando de doble excepcionalidad. La teoría de Dabrowski es una alternativa fantástica al modelo médico. Y por tanto, leemos aquí una apuesta por el modelo de neurodiversidad y de neurodivergencia. Digamos que es la exposición de una forma de ver el mundo que está intensificada y lo hace desde una visión no patológica. Y nos dice que no hay nada malo en ser diferente, que no está roto. Porque los textos de Dabrowski son la versión liberadora y divergente del DSM. Y de hecho Dabrowski no proponía arreglarnos, sino que proponía crecimiento y desarrollo. Y tenía un enfoque que no era de síntomas ni era de enfermedad. Entonces, ahora que tenemos esta otra visión, que ya hemos traducido en los textos anteriores, vamos a analizar otra vez las sobreexcitabilidades y entonces vemos que la sobreexcitabilidad psicomotora, esa expresión de energía sobrante, encuadraría en el stimming, los tics o en las estereotipias, que están en autismo, pero no solo, que también están en TDAH, en altas capacidades y en otras condiciones. Y si volvemos a evaluar la sobreexcitabilidad sensual y ya teniendo en mente la integración sensorial, podemos verla desde el ser un individuo buscador sensorial, que necesito entrada constante de estímulos, o ser un evitativo sensorial, porque todo me afecta mucho. Es decir, aquí ya hay otra forma de mirar y entonces podemos observar si hay hipersensibilidad o hiperrespuesta a sentidos como el tacto, el olfato, el gusto, etc. Nos vamos también a la sobreexcitabilidad intelectual desde esta nueva óptica y sí, esta sí es la que mejor correlaciona con las altas capacidades, pero no tiene por qué venir sola. De hecho, voy a contar que yo en mis consultas hago preguntas en relación a las sobreexcitabilidades y no las hago para saber si tengo delante una persona muy dotada o no, sino para saber si apunta a neurodivergencia. Si nos pasamos a la sobreexcitabilidad imaginativa, decía Chris Well que parece que estamos hablando del paracosmos autista, que es ese mundo imaginario y detallado que existe en el interior de las personas que están dentro del espectro, pero también de la creatividad enorme de las personas con déficit de atención. Y si finalmente nos vamos a la sobreexcitabilidad emocional, estaremos hablando de los complicados mundos emocionales de la neurodivergencia, el caos, situaciones que a veces limitan o que se sumergen incluso en salud mental y en experiencias emocionales
que son de desajuste total y que son propias de las personas que se saben diferentes y que yo no encajo en este mundo. Voy a dejarte enlazada en el artículo de la web una conferencia, que es la conferencia, donde Chris Well observa las sobrecitabilidades como una manera romántica de ver otros diagnósticos que aparecen en el DSM, como por ejemplo, ya lo hemos dicho, el autismo o el TDAH. Ella misma tiene una doble excepcionalidad, porque fue diagnosticada como niña con altas capacidades y a posteriori se vio inmersa en condiciones de salud mental, en concreto trastorno bipolar, pero cree que, como muchas mujeres, fue mal diagnosticada y que en realidad era TDAH que no supieron ver. Bueno, pues la conferencia es emocionante, porque dice que en el campo de las altas capacidades hay mucho capacitismo y que se habla de sobrecitabilidad en lugar de diagnósticos como el TDAH o el autismo. Porque no queremos verlo, no queremos nombrarlo, pero están ahí. De hecho, si te vas a uno de los cuestionarios de sobrecitabilidad, es el que te voy a dejar enlazado, que es el cuestionario de autoevaluación OEQ2, y vas a poder leer afirmaciones, porque está hecho a base de 50 afirmaciones en concreto, que están en una escala de Likert, donde tú contestas si estás más o menos de acuerdo con esa afirmación. Bueno, pues en este cuestionario del que te voy a hablar, vas a ver cosas relacionadas con la neurodivergencia. Hay varios cuestionarios, pero todos ellos están realizados para la investigación. Todavía se está comprobando si es aplicable o no en entornos clínicos o educativos, pero tú puedes echarle un vistazo, contestarlo y ver por dónde vas. Como te digo, no se usa para clínica, pero sí que está documentado que sirve para la investigación. Entonces, han visto que existe unión entre determinadas sobrecitabilidades y, por ejemplo, el TDAH. Te voy a dejar un artículo sobre ello. Y te voy a dejar en el formato de web algunas afirmaciones para que veas que estamos hablando de otros diagnósticos plenamente usando las sobrecitabilidades o este cuestionario. Pero por cerrar el vídeo de alguna manera, te diría que la visión de Dabrowski es fascinante, es visionaria y que la hemos hecho añicos convirtiéndola en una suerte de identificación de las altas capacidades, que no sirve para identificar las altas capacidades, pero sí que es útil dentro del estudio total de las mismas porque nos va a hablar de otras condiciones que pueden coexistir y de cómo está reaccionando esa persona al mundo. Que esas sobrecitabilidades se pueden confundir con impactos en nuestro sistema sensorial y que esto, soy muy pesada, lo puede evaluar un terapeuta ocupacional certificado en integración sensorial, que es a lo que vamos. ¿Cómo? Haciendo un perfil sensorial. Es más, que una evaluación completa de la alta capacidad debería incluir un perfil sensorial entre los artefactos de evaluación, porque esta forma de recibir la información va a impactar en el rendimiento del niño y del adulto, va a generar dificultades para concentrarse, para socializar, que tanto nos preocupa. Mi niño no socializa, pues esto. Y todo va a derivar en baja autoestima y también en frustración, porque no puedo llevar a cabo ese perfeccionismo. Yo quiero hacerlo perfecto, pero no me sale. El resultado, colapso sensorial, reacciones que justificamos con mala conducta, pero que no son tal cosa, sino que es un sistema sensorial que está sobrepasado y que, peor aún, está desatendido. Y a lo que voy es que si le ponemos el nombre real de DPS, de desorden de procesamiento sensorial, o de TDAH, o de autismo, cuando esto exista, vamos a poder ofrecer apoyo. Mientras que si lo llamamos solo sobrecitabilidad, el niño o el adulto de alta capacidad quizá no encuentre la manera de regularse y vaya de estallido en estallido, de colapso en colapso, y se sienta constantemente en estado de supervivencia. Me despido y te animo por favor a ver el artículo completo con todos los enlaces a vídeos, a investigación reciente, el cuestionario, todo lo que te he dicho va a estar ahí. Me encuentras en mamavaliente.es y en Instagram como @soymamavaliente. Gracias por llegar hasta aquí y por tener la mente abierta y sin prejuicios.